Esto es No hay derecho, el lugar donde hablamos de... así torcido, es cosa del soporte de la cámara. El sitio donde hablamos de derecho. Yo soy Miguel Ángel Velarde, su humilde abogado de provincias. ¡Ebrios patanes del jurado! Y en esta ocasión tenía pensado hablarles de temas más teóricos, de derecho, seguir con lo que estábamos hablando en el otro vídeo, pero hace poco tuve un juicio, un tema de oficio, y me pareció una forma interesante de explicar algunos conceptos desde un punto de vista práctico, porque podemos entender mejor el procedimiento de un proceso penal sencillo si lo vemos con un ejemplo. Y además, bueno, a todo el mundo nos gusta un poquito el morbo, la sangre, tú sabes. Mi idea de hoy era explicar cómo se desarrolla un proceso penal sencillo. Este duró apenas 2 años y medio, se puede decir que rapidísimo. Por eso se llama procedimiento abreviado. Con un ejemplo, porque todos nos entendemos mejor con un ejemplo. ¿Qué pasa cuando a alguien lo detienen? Cuando empieza un procedimiento penal contra él, porque todo lo hemos visto con las películas, pero aunque los principios son muy parecidos, porque en casi todas las sociedades civilizadas los principios son muy parecidos, no sé si estamos entre las sociedades civilizadas. El procedimiento no es el mismo, no estamos en Filadelfia, ni en Nueva York, ni en San Francisco, y salvo pequeños detalles como el abogado guapo y muy inteligente, salvo esos pequeños detalles, el procedimiento es diferente. Evidentemente, a pesar de que lo que voy a contar está basado en hechos reales, la siguiente historia está basada en hechos reales. Algunos de los acontecimientos y nombres han sido cambiados para proteger la identidad de los participantes. A pesar de ello, solo los detalles más increíbles son ciertos. Corría allende el año 2017, febrero, una fría noche de madrugada de invierno. Unos vecinos escuchan un ruido en el interior de una vivienda deshabitada. Llaman a la policía, se acerca un coche patrulla, encuentran a un individuo en su interior. Este se resiste, lo atrapan por la azotea, lo meten en el coche patrulla, lo detienen. En el interior de la vivienda se encuentran que, aparte de la cerradura forzada, hay un montoncito de cosas que han sido sacadas de los armarios y de los cajones como para llevárselas. Después veremos que hay huellas dactilares por todas partes. Este individuo es llevado a comisaría, donde se le leen sus derechos, no se le cuentan sus derechos como en las películas. Los derechos tienen que leerse, y no solamente leerse, sino que el detenido tiene que firmar que se le han leído y que los ha comprendido. Y si el detenido no quiere firmar, cosa por otra parte que suele ser habitual entre delincuentes habituales, para eso está el abogado de oficio que está allí, o su abogado, que firma la lectura de derechos. Tiene que haber presente un abogado, no es como en las películas en las que puede renunciarse al abogado en la toma de declaración. Cuando se le toma declaración a un detenido, tiene que haber presente siempre un abogado. Esto tiene un doble significado. Por un lado, se garantizan el cumplimiento de las garantías fundamentales, de las garantías del ciudadano. Por otro lado, para el policía que está tomando declaración, también es bueno, porque así se acredita que él ha cumplido con esas garantías y nadie puede después venir a pedirle explicaciones cuando un abogado estaba presente. Hay que decir que, por mi experiencia, la policía en España suele funcionar bastante bien. Bien, pues este muchacho en comisaría de policía seguramente fue bien aconsejado. Esto es una injusticia. Esto es un marrón que me han metido. Yo no he hecho nada. Esto que me tienen manía, como lo tienen a otros, me cogen siempre a mí. Pero esto es una injusticia total. Le digo, mira, abogado, esto es una injusticia. Bueno, veamos. En esta situación anímicamente extraña, en que usted se encuentra mal, están los ánimos alterados, hasta la persona más inteligente hablando, declarando puede meter la pata, así que usted, que tiene menos luces que una batera, mejor que se calle. Cuando digo no decir nada, digo no decir nada. Si usted quiere no declarar, no declare. Parece de perogrullo, pero no es así, porque si usted dice que no quiere declarar y después le cuenta su vida al policía, usted está declarando, que conste. Yo no voy a declarar. Estoy en mi derecho de no decir nada. Esto es una injusticia. Esto es un marrón que me habéis metido porque me tenéis manía. Yo estaba tranquilamente haciendo un porrito cuando me ha llegado la policía, me ha cogido, no estaba haciendo nada más que el porrito. El detenido afirma no querer declarar y que lo hará en presencia judicial, pero admite haber estado en posesión de una cantidad indefinida de sustancias estupefacientes.
Y como no había ninguna otra razón que hiciera que los policías quisieran estar en compañía de este muchacho, no contaba chistes, no tenía una conversación inteligente, ni agradable, ni les unía ningún vínculo afectivo que hiciera que se pusieran tristes cuando él no estuviera, hicieron lo que hace la policía en estos casos, que es quitárselo de encima. ¿Cómo se quita la policía de encima a un detenido? Como marca la ley, poniéndolo a disposición judicial, y se lo lleva a un juzgado de instrucción. Y ustedes me dirán, ¿qué es un juzgado de instrucción? Y yo les diré, muy buena pregunta, ahí empezamos bien. El juzgado de instrucción es quien decide si merece la pena ir a juicio o no, es decir, si existen indicios racionales de delito, con lo cual habría que juzgar a esa persona, o si el asunto es tan absurdo que no merece la pena ni juzgarlo ni perder más tiempo, con lo cual se sobreseería el asunto y cada uno a su casa y Dios la de todos. El juez de instrucción, que es el titular del juzgado de instrucción, tiene a su disposición todos los medios que les proporciona el Estado. Tiene a la policía, tiene forenses, medios técnicos, medios humanos, para investigar el delito. Es decir, para recabar todas las pruebas posibles y, una vez estudiadas esas pruebas, si decide que hay indicios racionales de delito, ojo, no que es culpable, no que hay delito, que existen indicios racionales de delito, es un primer paso, pues se lo manda al juzgado que deba decidir si existe delito o no, es decir, donde se debe juzgar los hechos. Al juzgado de lo penal, a la audiencia provincial, depende del tipo de delito del que se le acuse, o si es un aforado, al tribunal que sea. ¿Qué ocurre? Pues que en el juzgado de instrucción estaba yo, humilde abogado de provincias, de guardia, abogado de oficio. Me cae de casualidad el asunto, por el turno que nosotros llevamos, y se me da el atestado policial. El atestado es el expediente, el informe que hace la policía, para que yo, mientras me lo voy estudiando, a la vez que me estudio el atestado policial y tengo esos momentos, esos minutos para hablar con el detenido, al mismo tiempo relleno toda la cantidad indecente de documentos que la Junta de Andalucía me hace firmar para ver si este hombre tiene familia, no tiene familia, tiene dinero, no tiene dinero. Yo todo por ojo, claro, yo lo pregunto a él, oiga, ¿usted tiene dinero? Sí, no. En los breves minutos que tenemos entre que nos asignan el caso y que el denunciado, el detenido, tiene que entrar a hablar con su señoría, porque a su señoría evidentemente tiene mucho trabajo y es lógico, y hay muchos detenidos y no se le puede hacer esperar, pues en esos breves minutos se pueden hacer dos cosas. Se puede uno estudiar el caso, puede uno leer el atestado, entrevistarse con el detenido para ver cómo asesorarle, enterarse de qué ha pasado realmente, comparar su versión con la de la policía, o puedo hacer toda la burocracia que la Consejería de Justicia me exige para ver si merece un abogado de oficio o no, y que debería estar haciendo a lo mejor un funcionario, porque esa burocracia es mucho más importante que una garantía constitucional del derecho a la defensa. Es evidente que sí. Pues lo primero que tiene que hacer el juez de instrucción es tomar declaración al detenido. ¿Por qué? Es lógico, tiene que conocer la versión, ya conocemos la versión de la policía y la versión del denunciante seguramente. Ahora tenemos que saber la otra versión, la del detenido, ¿no? El detenido también tiene derecho a no declarar o a no contestar alguna pregunta. En este caso, ¿qué pasó? Pues el hombre le contó al juez la misma versión que me contó a mí. Entre ustedes y yo, un abogado en principio no tiene por qué cuestionarse la sarta de mentiras que le cuenta a su cliente. También le digo una cosa, el abogado no tiene por qué ser amigo suyo, usted no tiene por qué caerme bien para que yo lo defienda. Lo voy a defender exactamente igual, me caiga bien o me caiga mal. Pero si usted no me cuenta la verdad, porque por lo que sea, es posible que haya algunos detalles que usted piense que no son importantes, pero lo son. Y esos detalles van a significar posiblemente una condena, porque yo no voy a saberlo. Así que procuren contarle la verdad a su abogado. Después al juez ya cada cual. Y en este caso la versión que contó el detenido fue que era una noche desapacible, una noche fría, los elementos golpeaban con fuerza, él no tenía dónde dormir y decidió entrar a una casa que, por fortuna, por suerte, por esos azares del destino, se encontró que estaba abierta, la cerradura forzada, que había montones de bienes allí dispuestos para ser, en apariencia, llevados. Eso no lo sabe él, eso no lo sabe él. Todavía, recordemos, no estaba el informe de huellas dactilares. Eso estaba ahí porque se lo encontró. Sin duda un poltergeist. Tomada declaración, la siguiente acción que debe decidir un juez es qué se hace con el detenido. ¿Se lo pone en libertad o se toma alguna medida cautelar?
La ley lo que dice es que la situación usual es la puesta en libertad en espera de juicio. ¿Por qué? Porque nadie puede ser condenado sin haber sido declarado culpable. Y nadie puede ser declarado culpable sin haber tenido un juicio previo con todas las garantías. En este caso se daban una serie de circunstancias que parecían indicar que este hombre no iba a huir del país, a pesar de ser extranjero, no iba a destruir pruebas porque la policía tenía las que necesitaba, no era una persona especialmente peligrosa porque no tenía más que un antecedente y todavía no había sido juzgado. Además era tarde y para decretar la prisión provisional hay que hacer una vista en que se escuche al fiscal diciendo lo mismo de siempre y al abogado diciendo lo mismo de siempre y tenemos que irnos a casa, que es muy tarde. Total, que el juez decretó la libertad provisional de este individuo en espera de juicio y abrió diligencias previas. ¿Por qué se llaman diligencias previas? Porque son previas al juicio. Es decir, el juez ordena que se recaben todos los datos, todas las informaciones, todas las pruebas, antes de decidir si hay indicios racionales de delito. Evidentemente, después del atestado de la policía, con el informe de los policías que lo detuvieron dentro de una casa que no era suya, y de un informe posterior de huellas dactilares, donde se reconocen sus huellas por todas partes, el hombre no fue muy fino. Después de eso, el juez decidió que había indicios suficientes de delito de robo con fuerza en las cosas. Siguiente paso, pues una vez decidido esto, se lo manda todo, todas las diligencias previas, se lo manda a un juzgado de lo penal. El juzgado de lo penal abre un procedimiento abreviado, porque es un asunto sin mucha importancia, que hemos visto que duró solo 2 años y medio, un poquito más, 2 años y 10 meses. El juzgado de lo penal le pregunta a las partes qué opinan del asunto. Es decir, el fiscal emite un escrito de acusación y a la vista del escrito de acusación, yo, la defensa, presento un escrito de defensa o un escrito de alegaciones en el que digo que este hombre es una bellísima persona, un pilar de la sociedad, todo lo anterior es debido a un error de la policía, no lo han hecho santo porque todavía no se ha muerto, pero seguramente lo harán santo súbito, está a punto de subir a los altares, levita de lo bueno que es, una maravilla, y que no merece ningún castigo, lo usual. Una vez cumplido el trámite, lo siguiente es el juicio. Con lo cual, lo primero que hay que hacer es que el letrado de la Administración de Justicia mira en su agenda y ve dónde hay un hueco para celebrar el juicio, porque un juicio lleva su tiempo. Por cierto, el letrado de la Administración de Justicia, que antiguamente se llamaba secretario judicial. Un nombre total y absolutamente digno y prestigioso en el mundo del derecho. Lo que pasa es que entre las medidas para la agilización de la justicia, una ley de hace no demasiado, evidentemente una de las medidas para mejorar cualquier cosa que tenga algún problema es cambiarle el nombre. Si tú un nombre lo pones mucho más largo, secretario judicial, letrado de la Administración de Justicia, ya solucionado, vamos, estupendamente todo. Se ha notado mucho, ¿eh? Se ha notado. Decidido el día del juicio, hay que notificárselo a las partes. Al fiscal es fácil, al abogado es fácil, al imputado hay que notificárselo también. ¿Y qué pasa en estos casos? Pues, oh, sorpresa, nunca ha pasado antes. El teléfono que le da al juzgado y que me da a mí, a su abogado, no funciona, y a pesar de que tiene obligación de notificar al juzgado los cambios de domicilio, cuando van a buscarlo a su domicilio, no se encuentra allí. ¡Qué sorpresa! ¿Qué hace el juzgado? Le da parte a la policía y le dice, tráiganme al nota. Lo del nota no es un término jurídico. La policía lo localiza, lo detiene, lo lleva al juzgado, el juzgado le notifica el día del juicio y decide que ¿para qué vamos a tenerlo otra vez detenido aquí, haciendo sitio, haciendo bulto con la gente que hay? Otra vez a su casa. Sorprendentemente, el hombre se presentó en el juicio. Un punto a su favor, y le vino muy bien. La fecha del juicio, 2 años y 10 meses después de la comisión del delito, una cosa usual. Unos hechos tan graves, unos hechos tan complejos que necesitan una instrucción tan elaborada. No sé, está el caso de los seres de Andalucía, el asesinato de Kennedy y esto. De modo que nos presentamos allí por la mañana, el día del juicio, y, para mi sorpresa, el hombre estaba allí, el muchacho estaba allí, acompañado por una chica de una ONG que estaba llevando su caso, con la que yo ya había hablado en otras ocasiones anteriores y que, afortunadamente, ha trabajado muy bien y me ha dado una serie de pruebas, que después, indicios, documentos, que después utilizamos. Ya lo explicaré. En este caso, al defendido hay que contarle la verdad, porque es su vida, el que va a ir a la cárcel o no va a ser él. Y hay que explicarle las cosas como son. Vamos a ver,
¿Qué es lo que tenemos? ¿Con qué podemos jugar? Pues podemos jugar con una serie de pruebas que tiene la Fiscalía, que son la declaración de 2 policías, un informe de huellas dactilares, unos hechos que dejan poco a la imaginación. Fundamentalmente, aquí lo que nos hace daño son el informe de huellas dactilares, con lo cual no podemos decir que entramos solamente, bueno, que entramos no, yo no entré, fue él. No podemos decir que el hombre entró allí a dormir porque toqueteó unas cosas que estaban fuera de su sitio y preparadas para llevarse. Pero lo más gordo es la declaración de los policías. Veamos. Por un lado, un policía en el ejercicio de su cargo tiene presunción de veracidad, es decir, a menos que haya una prueba física, física o de cualquier otro tipo, en contra, se entiende que lo que dice es real y es verídico. Ojo, lo que dice acerca de lo que vio, no de lo que supuso o de las conclusiones a las que llegó, de lo que vio, pero en este caso lo que vieron fue demoledor. Y en segundo lugar, un policía, sobre todo un policía con experiencia, declara estupendamente en un juicio. Un policía normalmente se limita a decir lo que vio, cómo lo vio, dónde lo vio y no lo sacas de ahí, porque el hombre sabe muy bien lo que tiene que decir, con lo cual liar a un policía en un interrogatorio es muy complicado, por experiencia. ¿No se puede hacer? A veces se puede hacer, pero es muy muy difícil tumbar la versión de un policía. La siguiente opción que tenemos, entrar a hablar con el fiscal e intentar llegar a un acuerdo, que aceptar una condena, pero que sea lo más leve posible. ¿Cómo se hace eso? Pues a las bravas, entrando entre juicio y juicio, negociando con él e intentando que el resultado sea el más leve posible. ¿Quién debe decidir cuál de las opciones tomar? ¿Ir a juicio o negociar? ¿El que va a recibir la condena? Yo no, yo le puedo aconsejar, pero es el cliente el que tiene que decidirlo, y es el que decidió, y él quiso negociar. Desde mi punto de vista, una de las decisiones más inteligentes que ha tomado en su vida. Bien, pues para negociar hay que saber lo que negociar. En este caso había 2 puntos importantes que el hombre quería. Lo primero, no quería ir a la cárcel. Nadie quiere ir a la cárcel. Se dice, uy, en la cárcel se vive estupendamente. En serio, eso lo dice el que no ha ido a la cárcel. En segundo lugar, no quería que lo expulsasen del país. Es un inmigrante en situación irregular, a pesar de que está tramitando su regularización, pero con un hijo en España, con una pareja española, y no quería que lo echasen de aquí, evidentemente. Vale, pues ahí entré yo a negociar en el juzgado. Como de costumbre, siendo la hora que era, me encuentro con un juez agobiadísimo, hasta las narices de escuchar a la gente, una fiscal también muy cansada, y se comienza la negociación. Este hombre se le tiene que aplicar la pena por robo con fuerza en las cosas, pero como el robo fue frustrado en grado de tentativa, porque llegó la policía antes y no llegó a llevarse nada, pues se le aplica un grado inferior a la pena. Es decir, se coge la pena mínima que establece la ley, de 1 a 6 años, pues se coge el 1 año, se divide por la mitad, 6 meses, de 6 meses a 1 año. Como tiene un antecedente, no se le puede suspender la condena. Muy bien, pero este hombre está rehabilitado. Tengo aquí estos informes en los que se acredita que este hombre era alcohólico en el momento de la comisión de los delitos, que siguió inmediatamente después un tratamiento de rehabilitación con sus informes médicos y ahora mismo está rehabilitado. Y no solamente está rehabilitado, sino que en el informe me aparece que está colaborando con el centro de rehabilitación para ayudar a otras personas que quieren salir de su situación, de su misma situación de alcoholismo o drogas. La fiscal, buena persona, buena profesional y buena persona, además me admitió que desde su última detención, que fue en este caso, no ha vuelto a tener ningún otro problema con la justicia, no ha vuelto a tener otra detención, con lo cual es creíble lo de la rehabilitación. Además, esta persona está trabajando, de forma irregular, pero está trabajando. Y tiene una pareja estable en España. ¿Por qué no le aplicamos la atenuante de drogadicción y de haber estado rehabilitado? Pues esa atenuante, junto además con el grado de tentativa, podemos intentar que se le rebaje no en 1, sino en 2 grados. Y además podemos intentar la suspensión extraordinaria del artículo 80, porque como tiene un antecedente no se le puede suspender la pena. Pero en circunstancias muy especiales, la fiscal evidentemente pues me puso cara de decir, ¿tú qué me cuentas? ¿Qué me estás contando? ¿A un tío que entra a robar una casa quiere que se vaya de rosita? Pues sí, es verdad, le voy a aplicar la atenuante si quieres, si te aviene, te voy a aplicar la atenuante de drogadicción. Y te puedo intentar rebajar un poco la pena, porque es verdad que yo me puedo creer que está rehabilitado, una persona que está rehabilitada. Un inciso,
Podemos entrar en la justicia o no justicia de aplicar estas cosas a una persona que entra a robar en una casa. Hay que tener en cuenta que no es lo mismo aplicarle esta pena a una persona en el momento que entró a robar, o inmediatamente después, un mes después, a una persona 2 años y 3 meses, cerca de 3 años, que ya está rehabilitada, que tiene una familia que no tenía. Eso habría que hacérselo mirar a la justicia, juzgar un asunto como esto cerca de 3 años después. Y entonces saco mi arma definitiva, mi arma nuclear. Un documento que si llegamos a ir a juicio no me hubiera servido absolutamente para nada, pero en este caso es una bomba atómica. ¿Por qué es una bomba atómica? Porque estaba hablando con una persona, una fiscal, que aparte de una buena profesional, porque lo es y la conozco, es una buena persona. De modo que le digo, mira, si tengo aquí toda la documentación, tengo aquí, por ejemplo, el libro de familia, tiene un niño de 11 meses. Claro, a una buena persona se le pone la tesitura de dejar a un niño de 11 meses sin su padre, por un asunto que cometió cuando era alcohólico y una mala persona, y ya está rehabilitado. Hombre, no se puede, si se puede, su señoría al lado, que en teoría no tiene por qué enterarse, pone caras y está deseando irse, y presiona un poco con esas caras, está deseando quitarse un asunto de en medio. Y al final se llega al acuerdo. Se le reduce la condena a unos meses de prisión, con la condición de que tiene que pagar la responsabilidad civil, es decir, tiene que pagar lo que rompió, si no lo paga va a prisión, y que se someta a unos días de trabajos para la comunidad. Cualquiera de las dos condiciones se incumplen, el hombre va a la cárcel. Si vuelve a delinquir en un plazo de 3 años, pues irá a la cárcel por el nuevo delito y por este. Salgo fuera, le comento el principio de acuerdo a mi cliente contentísimo, no me besa porque fui más rápido que él y lo esquivé, y esperamos a que nos llamaran para el juicio. En España, a pesar de llegar a un acuerdo, no es como en las películas, hay que celebrar el juicio. Se abre la sesión, procedimiento abreviado tal, por la defensa, el letrado Miguel Ángel Velarde Moreno, señoría. Tiene la palabra el Ministerio Fiscal. Sí, señoría, al Ministerio Fiscal le interesa modificar su escrito de acusación en el sentido de apreciar los atenuantes tal y tal, y por lo tanto la pena que se pide es la de prisión de tantos meses, tal y tal y tal. La defensa, con la venia de su señoría, esta parte se aviene a lo solicitado por el Ministerio Fiscal. Presentamos esta documentación acreditativa de las circunstancias modificativas y solicitamos la suspensión especial de la pena de privacidad de prisión en base al artículo 80.1 por las especiales circunstancias de este caso que ya se han expuesto. ¿El acusado tiene algo que decir? Claro, sí, perfecto, estupendo, claro, para adelante. Pues condeno al acusado fulanito de tal por un delito de robo con fuerzas, con las circunstancias modificativas que ha expresado el Ministerio Fiscal, a una pena de tantos meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del sufragio pasivo, por el mismo tiempo de la condena, y se valora la responsabilidad civil que debe pagar en tantos euros. En atención a las circunstancias aquí expresadas, se va a conceder la suspensión de la pena, la suspensión especial del artículo 80.1, con las condiciones de que abone efectivamente la responsabilidad civil, que no vuelva a delinquir en un periodo de 3 años y que cumpla tantos días de trabajo para la comunidad. ¿Piensan ustedes recurrir la condena? No, señoría. No, señoría. Pues suban arriba al juzgado y ya le dicen el número de cuenta donde tiene que ingresarlo todo y ya le explicarán cómo cumplir todo. Ya se pueden ir. Bien, mi valoración de todo esto, bueno, pues la valoración no es competencia mía hacerla. Mi papel es solamente defender de la mejor manera posible a una persona a la que se me asigna o una persona que me contrata. Después de 2 años y 10 meses, la justicia ha cogido a una persona y la ha castigado por unos hechos que cometió en su día. ¿Lo ha castigado con la suficiente dureza? ¿Es verdad que esta persona se ha rehabilitado? No lo sé. Yo, hombre, después de verle la cara,
después de ver la documentación, tengo que pensar lo mismo que pensó en su día la Fiscalía. ¿Lo está realmente? No puedo decírselo porque mi bola de cristal está sin cobertura. Lleva así un tiempo, el futuro se me escapa de momento. No me corresponde a mí decidir si este hombre está rehabilitado o no, ni me corresponde a mí decidir, ni a mí ni a nadie realmente, qué va a hacer en el futuro. Y sinceramente, después de un procedimiento que duró 2 años y 10 meses y por el que la Junta de Andalucía me va a pagar, con mucha suerte dentro de 6 meses o un año, unos 200 y pico de euros, pienso que yo ya he hecho mi trabajo. El resto que lo decidan otros. Bueno, y eso es todo por hoy. Muchas gracias por haberme aguantado hasta aquí, perdón por los inconvenientes técnicos, las luces y eso, yo sé que no sé si estarán bien puestas, ni si se me escuchará. Sé que se me escucha muy bajito, cosa de la cámara. Y nada, muchas gracias por todo. Si tienen alguna sugerencia para posteriores vídeos, que sea de derecho, preferentemente, háganmela llegar. Estoy a su disposición para lo que quieran y hasta la vista.